¿Puede ver la pantalla? Sí. Ok. Les había explicado en la clase anterior que un datagrama IP puede tener hasta 65.535 bytes, obviamente porque tenemos 2 bytes en la cabecera, 2 a la 16 nos da 65.535 de tamaño, pero normalmente es difícil utilizar este tamaño, ya que utilizamos Ethernet por debajo. Y Ethernet tiene una limitación. Hemos visto esto cuando hemos llevado el protocolo. Ahora, existe un término que se llama Maximum Transfer Unit, unidad máxima de transferencia, MTU, que define cuánto se puede alcanzar por cada una de las redes. Aquí tenemos un ejemplo de algunos protocolos y cuál es el MTU por defecto de estos. PPP, si utilizan desde sus casas, va a alcanzar hasta 1500 bytes de MTU. Si tenemos el Ethernet LLC Snap, por ejemplo, es el que utilizamos entre dispositivos, 1492. Si alcanzáramos a fibra óptica, 4352 y Hypercanal, 65.535. Si en el país no utilizamos esto, en el país llegamos a lo sumo a 1500 bytes para poder intercambiar información. ¿Cómo se puede saber cuál es el MTU de nuestra red? Les había mostrado una práctica que tiene que ver con hacer pruebas ping. Mandar con guión L de longitud un tamaño de datagrama y le decimos que no lo fragmente. Entonces, si esto no puede pasar, significa que nuestra red es más pequeña y hay que empezar a disminuir el tamaño. Es como sondear qué tamaño va a pasar hasta que logremos pasar sin que se fragmente el paquete. Podemos determinar poco a poco cuál es el MTU de nuestra red. ¿Está bien? Existen dos tipos de fragmentación, es decir, la MTU es la capacidad de la red. Entonces, ¿qué pasa si bajo esa capacidad aparecen datagramas más grandes? Se tiene que fragmentar, necesariamente. Se tiene que dividir el datagrama en otros datagramas. Ahora, existen dos formas de fragmentación. Una se llama fragmentación en ruta y es la que actualmente utilizamos con IPv4. IPv4 soporta los dos tipos de fragmentación en ruta y la fragmentación en origen. Sin embargo, IPv6 solamente soporta fragmentación en origen, porque se considera que es mejor perder tiempo al principio y luego aprovechar el canal. Mientras que fragmentación en ruta manda el paquete del tamaño que sea y los routers intermedios son los que se encargan de dividir si es que es necesario, lo que le está dando una sobrecarga de trabajo a los routers intermediarios. ¿Está bien? Entonces, fragmentación en ruta simplemente es si el tamaño del datagrama es mayor que el MTU del router, el router tiene que dividirlo para poder hacer que pueda pasar a través de él por sus canales de salida. ¿Está bien? ¿En qué consiste la fragmentación en origen? Es algo parecido al ejemplo que estamos viendo aquí con ping. Colocamos ping-L y un tamaño y le decimos que no fragmente. Entonces, estamos sondeando, vamos sondeando de qué tamaño es el datagrama que puede llegar hasta el destino final, digamos hasta la China. Y vamos mandando de diferentes tamaños. Cuando nos responde que es necesario fragmentar, pero se especificó un fragment, significa que no puede pasar. Entonces probamos con un tamaño menor, por un tamaño menor, estamos sondeando hasta que podamos tener un tamaño específico, digamos 1500, y que llegue hasta la China. Entonces todos nuestros paquetes directamente los dividimos en 1500 y pasamos hasta con el flag don't fragment, que no se necesite fragmentar, porque hemos verificado de que nuestros paquetes pueden llegar con ese tamaño. ¿Está bien? Entonces, fragmentación origen es sondear inicialmente hasta identificar el tamaño correcto del MTU y mandar todos los datagramas con ese tamaño. Mientras que fragmentación en ruta es mandar el tamaño que sea y que se encarguen los enrutadores de hacer el trabajo de la fragmentación. ¿Cómo funciona este mecanismo de la fragmentación? Si ustedes recuerdan, cuando hemos visto los campos
del datagrama IP, les había dicho que la segunda fila se hace cargo de este esquema, donde tenemos una identificación o un nombre que se le da al datagrama. Este nombre nos va a permitir saber si se fragmenta, qué pedazos tenemos. El campo de identificación que acabo de explicarles. Don't fragment es un bit, es un flag, que si está en 1, indica a los routers que este datagrama no debe fragmentarse. Es el mismo ejemplo que hemos visto aquí. Cuando colocamos "-f", le decimos que no debe fragmentarse. Pero si está en 0, significa que sí se puede fragmentar. ¿Bien? El campo more fragments, si está en 1, aquí les estoy dando la opción del ping, lo que acabo de mostrarles, y "-l" de la longitud. El bit more fragments implica, si está en 1, significa que hay más fragmentos, hay más pedazos. Y si está en 0, ¿es el último o es el único? El fragment offset es el campo que nos permite volver a armar el rompecabezas. El fragment offset maneja los bytes en grupos de 8, o sea, no confundamos, ¿no? Bytes, los bytes ya son un grupo de 8 bits, pero el fragment offset maneja bytes en grupos de 8. Esto para que podamos ahorrar bits cuando vamos a manejar la cantidad de datagrama o el datagrama que estamos mandando. Ahí pueden entender un poco mejor esta explicación, está en el texto. Pero el fragment offset no es otra cosa entonces que la ubicación, el orden en el cual tenemos que armar o está viajando los datagramas. Si dividimos un datagrama en 10 pedazos, tenemos que decirle al router final cuál es el orden de estos 10 pedazos para que él pueda volver a tener el datagrama original. ¿Está bien? Aquí tenemos un ejemplo de un datagrama original con ID llamado X, la longitud 4020, el datagrama es 4020, el campo de un fragmento está en 0, ¿qué implica eso? No hay fragmentación. No. Si el campo de un fragmento está en 0, ¿qué implica? Que se pueden fragmentar en Se puede los fragmentar. routers. Exactamente. Y si el campo more fragments está en 0, ¿qué implica? ¿Cuál? Perdón, dije. More fragments. ¿Qué implica? ¿Ya no hay fragmentos? ¿Que es el último o es el único? Entonces, el datagrama inicial, no quiere marcarse solo así. Este datagrama es el único, es el original. Pero resulta que este datagrama, que tiene 4020 MTU, va a pasar por una red con una MTU de 1500 bytes, más pequeña. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener fragmentos máximos de tamaño 1500. Ahora bien, el primer fragmento pesa 1500, el segundo 1500 y el tercero 1060. Si sumamos estos tres fragmentos, ¿cuánto nos da? ¿1060? 4060. Y el original era 4020. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué aparece 4060? Porque era muy pequeño y ha tenido que rellenar al fragmentarlo. Paquetes pueden volverse a dividir. More fragments, del primero aparecen 1, significa que hay más fragmentos. Del segundo aparecen 1 y del último aparecen 0. Obviamente es el último de estos tres fragmentos. Y el offset, este es el primero, luego aparece un 185 y un 370. No importa en qué orden lleguen, aquí nos está dando la pauta de cómo rearmar el rompecabezas. Colocamos primero este, luego este y luego este. Y ya tenemos el original. ¿Se entiende? Se está cortando un poquito, dije. Quería lo del principio que dijo. Bueno, porque ¿por qué se fragmenta? En realidad porque son 1500, 4000
60, creo. Bueno, 4060 está sumando y aquí damos 4020. ¿Cuál es la diferencia? Nadie me ha contestado. ¿Por qué hay una diferencia? Porque obviamente Eh, los fragmentos deberían ser la suma del original. claro, pero eso es porque rellena el router al fragmentarlo, porque no puede enviar menos de eso ni más de eso. No. O estoy mal. Es porque cada fragmento tiene que tener su propio encabezado. Se le volvió a cortar, Inge. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿No me escuchan? Ahora sí, Inge. Voy a cambiar de red, voy a poner una inalámbrica. Ya es el colmo esto. Ese es un problema aquí en la universidad. Me voy a desconectar un rato y voy a conectarme a... ¿Me escuchan? Sí, Inge. ¿Ahora está mejor? Sí, esperemos que no se corte, Inge. Ok, sigue grabando, no hay ningún problema, entonces, veamos. Me van, ya saben, si estoy mucho tiempo callado significa que se ha cortado, es fácil. Aquí abajo está la explicación, les decía. Aquí tenemos una red de 1500 bytes. ¿De qué está compuesto un datagrama? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las partes de un datagrama? Se los he dibujado en la clase anterior. Datos más cabecera. ¿Recuerdan? Sí, Inge. ¿Cuál es el tamaño de la cabecera? 8. No. ¿Cuál es el tamaño de la cabecera? Ahí está marcado. 20, ahí está. 20 constantes. Y puede llegar hasta 40 con opcionales, ¿se acuerdan? Les he dicho con los pings. No estoy todavía convencido de darse esa práctica, pero bueno. Entonces, un datagrama se compone de datos más cabecera. 1500 de MTU implica que es lo máximo que puedo mandar. Entonces, a esto tengo que restarle los 20 de cabecera. ¿Cuánto de datos me da? 1480. Es lo que estoy mandando. Ahora, si originalmente tengo 4020, ¿cuánto de datos estoy mandando? 4000. 4000, exactamente. Entonces, si aquí mando 1480 más 1480 más 1040, ¿cuánto me da? $4060. No, no debería. 1480 más 1400 más 1480 más 1040. ¿Cuánto me da? Le estoy quitando 20, 20, 20 de cada uno. Ah, ya, 4040 sería. No, 4020. Da 4000. 4000. 1480 más 1480 más 1040 me debería dar 4000. Entonces, las cabeceras se añaden a cada uno de los fragmentos. Una explicación simple. Si tengo un datagrama que pesa 100 bytes, ¿está bien? Y lo mando en 10 pedazos, en 10 fragmentos, ¿de qué tamaño sería cada fragmento? Cada datagrama. 30. ¿No? La pregunta es simple. Tengo un datagrama de 100 bytes y se divide en 10 pedazos. ¿De qué tamaño es cada fragmento? ¿10? ¿No? 28. ¿Cuánto? 28. 28. ¿Por qué? El datagrama se saca la cabecera, quedan 80. Lo dividen con la cantidad de veces que lo va a enviar, sale 8 más las nuevas cabeceras que va a aumentar cada uno, sería 28. Exactamente. Esa es la lógica.
Y eso es lo que tiene que estar claro en ustedes. Esa es la lógica de trabajo. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer, en este ejemplo que está en su texto, que los fragmentos 2 y 3, es decir, el penúltimo y el último, pasan por otra red con una MTU de 296 bytes. Esto saldría, entonces, el 2A, 292, 292, 292, y el último del 2 sería el 2F, 140. Deberíamos considerar 272 más 272 más 272 más 272 más 120, y eso debería darnos 1480. Fíjense cómo el offset va variando. Entonces, el destinatario, el router destinatario va a recibir 3 paquetes, 3 datagramas. El primero, el fragmento 1, este, el 0, va a recibir este. Luego va a recibir 6 del segundo pedazo, con estos offsets. Y va a recibir 4 del tercer pedazo, con estos offsets. Y él tiene que rearmar 6 más 4 más 1. Todos esos tiene que darles el datagrama original. Este. ¿Ok? Parece complicado. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, aquí voy a poner, ¿se puede ver en pantalla de Excel? Sí, Miguel. Aquí le ponemos ID, aquí le ponemos dato para que diferenciemos, datagrama, more fragments, no, don't fragment, more fragments y offset. ¿Ok? Nuestro primer datagrama que llega es de 15.849 bytes. ¿Por qué tamaño? No me importa. Y este tiene que pasar por una red con un MTU de 4.832. O sea, son valores obviamente que no tienen nada que ver con la realidad. La realidad nos da nuestro texto. Estos son los MTU reales. Pero yo me estoy inventando valores de MTU para forzar ejercicios. ¿Está bien? Entonces, estos deberían ser los MTU reales que obtengamos en cualquier cálculo. Pero estamos forzando el ejercicio. Entonces, yo quiero que este datagrama de 15.849 pase por una red cuyo MTU sea 4.832. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cálculo tengo que realizar? Mi ID, el original es X. Le puedo poner un nombre. Si quiere 1, 2, 3. Mejor una letra. A. ¿Sí? Mis datos, ¿cuántos de datos tengo? Mi datagrama es 15.849. ¿Cuánto de datos tengo? 4.800. ¿Cuánto? 4.822, si no me equivoco, de datos. No. Estoy hablando de mi datagrama original. Lo voy a marcar en amarillo para que se note. Ah, sí, perdón, es que en el teléfono no se ve bien. Ok. ¿Cuántos de datos tengo en ese datagrama original? $15.829. Exactamente. 15.829. Únicamente los he estado 20. Un fragment está en 0. Por fragments está en 0. Y offset está en 0. Es el original. Es el primer paquete, es el único y se puede fragmentar. ¿Y qué cálculo tengo que realizar para que este paquete, este datagrama pase por esa red? Primero, a esta red tengo que quitarle ¿qué cosa? ¿Qué tengo que quitarle? Los 20 de cabecera. Los 20 de cabecera, exactamente. Y esto es el dato que puedo pasar. Pero les había mostrado una parte del texto que decía que el offset se maneja en grupos de ¿cuánto?
Vamos, no han pasado ni 5 minutos. De 8. De grupos de 8. Entonces tengo que verificar que esto sea múltiplo de 8, porque el offset se maneja de esa manera. Entonces agarro esto y lo divido entre 8. Y no me da un número entero, significa que no es múltiplo de 8. Entonces agarro la parte entera truncada y voy a multiplicar por 8. Y esto vendría a ser el dato real que puedo pasar. 4.808, no 4.812. Ahora, ¿cuántos pedazos? Aquí voy a tomar A.1, A.2, A.3, no sé cuántos necesite. Y aquí coloco el dato real, 4.808. Es lo que puedo pasar realmente. ¿Cuántos pedazos necesito para que sume 15.829? No es fácil, ¿verdad? Puedo hacer el cálculo de 15.829 dividido entre 4.808. Necesito 4 pedazos. Entonces, voy a tener un A.4 más. ¿Qué valor se pone ahí? Puedo hacer esto, menos esto, menos esto, y menos este otro. ¿Sí? El saldo, el resto. Si yo sumo estos 4 valores, fíjense aquí abajo, me da 15.829, el resultado de mis datos. Simplemente estoy dividiendo los datos en los 4 pedazos. Al final le coloco el saldo. Lo que coloco en cada uno es el cálculo de los grupos divididos entre 8. ¿Está bien? Para que sea datagrama, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la cabecera. Exactamente. Entonces, ¿tengo que aumentarle cuánto? Más 20. 20. Entonces, esto va a ocurrir para todos estos y me da la cabecera. Bond fragment, ¿en qué debería estar? En 0. Los 4. Porque puedo seguir fragmentando. More fragment, ¿en qué debería estar? El primero. El primero en 0. No. 1, 1. El segundo. 1, Tercero. 1 también. Y el último 0. Ok. Offset, ¿en qué debería estar el primero? Fíjense que este es el orden que va a permitir rearmar o reensamblar el datagrama. ¿Qué Eso valor debería tengo, tener? eso tengo una duda, ¿de qué depende el valor que va a ser tener offset? De estos grupos de 8. ¿De cuánto en cuánto es los grupos de 8 que he tomado? Este valor de cómo me ha salido, fíjense, aquí está. ¿Qué valor tiene? 601. 601. ¿De dónde me sale eso? De haber dividido el tamaño del dato entre 8. Me da 601 punto algo, no me interesa. Solo tomo en cuenta la parte entera. Y multiplicarlo por 8 me da el dato real que tengo que mandar. Entonces, ¿cuánto es mi multiplicador de offset? 601. Grupos de 8. Pero tengo que empezar por el primero, que es 0. El primero es 0, es el inicial. El segundo es 0 más 601. El tercero es 601 más 601 y el cuarto es 601 más 601 más 601. Y con esto tengo 4 pedazos que van a llegar y que le van a permitir al equipo destinatario ensamblar y convertirlo en un solo datagrama, el original. Voy a suponer que el A3 va a pasar por otra red. Sabemos que pueden buscar un montón de caminos. Así que el A3 va a pasar a punto 3.1, lo vamos a llamar, por otra red. A esto le vamos a marcar, no sé, en naranja, para que distingamos qué estamos haciendo. Y esta tiene que pasar por una red con MTU, a ver, ¿de cuánto? 1220. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el cálculo?
¿Cuál es el cálculo? Restamos 20 y dividimos entre 8. Exactamente. Entonces, aquí hacemos 1220 menos 20. Y esto es el dato. Pero para saber qué realmente pasa, tenemos que dividir 1200 entre 8. Ah, buenas noticias. Nos da un entero. ¿Qué significa? Que no necesitamos multiplicar. No, necesitamos, es que no necesitamos un valor diferente. 1200 nos soporta. Entonces, aquí vamos a dar 1200. ¿Cuántos pedazos de 1200 van a ser 4808? Es fácil, ¿no? Otra vez. Simplemente agarro 4808 y lo divido entre 1200. Me da 4.0. ¿Serán 4 o serán 5? ¿Cinco? 5, porque tiene un remanente. Entonces aquí tengo A.3.2, aquí tengo A.3.3, A.3.4 y el A.3.5. Entonces este es 1200, 1200 y aquí ¿cuánto me da? Lo que es Es este. el saldo. 8. Entonces, ¿cuánto me sale? 8, pero habría que tomarle 20, creo. No, eso es dato todavía, no se olvide, es dato. Ok. Es dato. Puede ser un poco más pequeñito para que se note. Es dato. Entonces, esto tiene que sumar, aquí está, 4808, justamente lo que está aquí en naranja. Está bien. Para que sea datagrama, ¿qué tengo que hacer? Sumarle Sumas 20. 20 de la cabecera. 20 de cabecera. Entonces, sumo 20 de cabecera y tengo esto. Con fragment, ¿en qué tiene que estar? 0. 0. ¿Todos en 0? Sí. Sí. Por fragment, ¿en qué tiene que estar? En 1 y el último en 0. No. ¿El último en qué tiene que estar? Si le coloco 0, En 1, porque está entre medias. exactamente, si le coloco 0, va a llegar el primero a 1, va a llegar el A2, el A4, y va a llegar a 3.1, 3.2, 3.6. Y cuando empiece a armar por el offset, va a entender, A1 viene primero, luego A2, luego A3.1, A3.2, A3.3, A3.4 y acaba con A3.5. Y jamás va a tomar en cuenta el A4. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Esto tiene que ser 1. Para que entienda el destinatario que no es el final, que todavía hay más fragmentos. Este es el último fragmento. ¿Qué offset debería tener? ¿1202? 1202. El siguiente, El 400, ¿no? ¿cuánto? El 404. No, 1352. exactamente. 1202 más 150. Que es el offset que hemos calculado. Y este debería ser más 150, este debería ser más 150 y este debería ser más 150. ¿Bien? Este es el offset calculado. Este es el offset todavía que nos falta calcular, ¿no? Porque es 601.5, para tener una referencia. Entonces, si vemos, va a llegar el A1 con offset 0. No importa en qué orden, él lo va a armar. Vamos a suponer que todos los pedazos han llegado. Va a agarrar el A2 con offset 601. El A3 en 1202 empieza. A3.1, el 3.2, el 3.3, el 3.4, 3.5. Y luego el A4, 1803. Fíjense que difiere los tamaños, el offset. Entonces se nota que este está antes que este. Ahora supongamos que A4, vamos a poner en otro color. Perdón, una consultita que le corté, Inge. El A4 vendría a ser diferente, ¿no? Estamos viendo el A3.4, esas son las divisiones que hizo Sí, en sí. solo del 3.
Sí, Entonces, ahí todavía tengo la duda del por qué, digamos, le ponemos 1 al MOSFET, digo, sí, al MOSFET, perdón. ¿ya? Aquí le van a llegar los dos verdes. Todo lo de naranja le va a llegar esto. Y el azul va a llegar aparte. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, 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 Le estoy. llegarían 5 paquetes de aquí, más 2, 7, más el azul, 8. 8 datagramas le va a llegar. Y él tiene que armar esto. Entonces, por los offsets se guía. Y dice, este es el primero y este es el segundo. Tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Pero si esto está en 0, es el último. Y jamás tomaría en cuenta este. Y tendría un datagrama mal armado. Entonces, este es uno anterior. Así que agarra el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Y tiene el datagrama completo original. Ya, ya, ya. O sea, es simplemente que estamos manteniendo el 3 y no hay fin del datagrama. O sea, yo pensé Este que jamás va tenía a que llegar. tener. Este se ha dividido en todos estos. Este ya no llega. Claro, entiendo, Este. entiendo eso. Ahora, Entiendo. ¿qué vamos a hacer? Lo que me preguntaba era, ¿no va a tener un fin ese 3 de lo que se han dividido ese 3, ese No, A.3? no, porque es un nodo intermedio, es un datagrama intermedio aquí. Entonces no debería tener fin. Para responder un poco tu pregunta, vamos a suponer que el A4 también pasa por otra red. Entonces vamos a hacer A.4.1. ¿Está bien? Este va a ser azul. Este va a pasar por una red. El último fragmento va a pasar por una red de 283. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restar y dividir. 283 menos 20. Este es el dato. ¿Verdad? 263 dividido entre 8. Ah, qué pena, no me da un valor entero. Entonces tengo que agarrar el entero, 32 por 8. Y este es el offset real. Perdón, el dato real. ¿Sí? Entonces, mis datos van a ser de 256 en 256. Este es el que estoy queriendo capturar. 256. ¿Cuántos de 256 voy a tener del 4? Fácil. Divido 1405 entre 256 y me da 5.4. ¿Cuántos son? 6. 6. Fácil. A.4.2. Tengo 6, ¿eran, no? Sí, sí. No estoy usando bien. Vale. Vamos a hacerlo por eso. El punto 3, A.4.4, A.4.5, A.4.6. Todos estos son azules. Un poquito más pequeño para que se pueda notar lo que estamos fragmentando. Entonces esto es 256, 256, 256 y el último, ¿de qué tamaño es? ¿Cuánto sale el último? ¿125? Ok. No sé, no estoy calculando, pero puedo probar. Agarro todos estos, la suma debe darme 1405. Y aquí dice 1405. Está bien. ¿Qué tengo que hacer aquí? Para que sea datagrama, aumentarle 20 de cabecera. Todos estos son los que van a viajar. One fragment siempre va a estar en 0, porque la idea es que puedan seguirse fragmentando en el camino. Este va a ser 1, este va a ser 1, 1, 1. ¿Qué valor va a tener este? 0. Este sí, porque es el último de los últimos. ¿Cuál es el valor del offset?
No, 1803. 1803, exactamente. El siguiente, 1803 más 256. más 32. El offset es el que tenemos que tomar en cuenta, el entero. Entonces tenemos 32, 32, 2. Revisamos, parten de 1803 y no importa dónde lleguen, es el último. Entonces, al destino va a llegar los dos verdes, estos 5 naranjas y estos 6 azules. Y el destinatario tiene que poder rearmarlo y tener el amarillo. ¿Va a poder hacerlo? Sí, no importa en qué orden lleguen. No importa en qué orden lleguen. Lo máximo que tiene que identificar es cuál es el último. ¿Cómo identifica cuál es el primero? A través del MOSFET. Del offset. Entonces aquí sabe cuál es el primero y compara todos estos valores. Este es el segundo. Y luego agarra el tercero, el cuarto, en cualquier orden que lleguen. Y va a poder ordenarlos sin problema. Y por este orden de offset, puedes rearmar el datagrama. Y si vemos la suma de los datos, bueno, no vamos a poder hacer de esta forma, ¿no? Tendríamos que hacer así, más este y más este. Nos da 15.829, aquí abajo está, que es la suma del dato original. Estoy tomando en cuenta los dos verdes, todos los naranjas y todos los azules. ¿Sí? ¿Se nota aquí? 15.829, que es el dato original. Entonces está bien. Mis comprobaciones son a nivel de datos, jamás a nivel de datagramas, porque el datagrama ya está con 20 de más. Simple, ¿verdad? ¿Dudas? Tengo una consultita, perdón, ingeniero. ¿Cuánto va a ser el tamaño máximo que acepta, digamos, de datos, o sea, de ya el datagrama en sí, por una determinada ruta? ¿Hay un máximo? Sí, 65.535. Ese es el MTU máximo. ¿De dónde viene eso? Primero, es Hypercanal, se llama. Este es el máximo MTU que se puede mandar. ¿Y de dónde viene eso? De aquí, ¿dónde está? Longitud total. Manejamos 2 bytes. 2 a la 16 nos da 65.535. Es lo máximo que podemos mandar. ¿Esto de qué dependería? ¿Del medio o del medio que estemos usando? Nosotros utilizamos Ethernet en Bolivia y muchos de los países utilizan Ethernet. Así que estamos cerrados a esto. 1500 bytes. Pero eso es nuestra red LAN. Cuando pasa a nuestra red WAN, si es frame relay podría pasar a 1600, porque le va a aumentar algo. Si utilizamos fibra óptica podría llegar a 4352. Si utilizamos ATM podríamos utilizar 9180. ATM utiliza Access, frame relay utiliza Intel, por ejemplo. Eso es WAN. Pero a nivel de LAN, no estamos cerrados a esto. Hagan la prueba, utilicen el ping como les he explicado, ¿dónde está? Coloquen ping-L65500-F y a cualquier sitio y les va a salir esto. Bajen el tamaño en potencias de 2 si quieren, para que sea más fácil. 32.000, 16.000, 8.000, 4.192, 2.048 y se van a fijar que no pasa. O coloquen 1.400 y va a pasar. Coloquen 1.500 y va a suceder algo. Entonces pueden saber exactamente cuál es el valor de la MTU de la red. Ejercicio simple. Con esto saben cuál es la MTU de su red. Y van a darse cuenta que nos estamos cerrando ya sea PPP, que manejan desde ADSL o fibra óptica desde sus casas, o si están en una red con este Ethernet.
Podría ser esta otra. Y estos 8 que faltan tienen que ver con la trama Ethernet. ¿Ok? Y que suma 1500. Depende de eso. ¿Qué más? Otra consultita, ¿en qué afectaría, digamos, por ejemplo, digamos que el backbone es fibra óptica y todo el resto del cableado sea para salida, digamos, en una SPS, que sea, digamos, bueno, como Comteco, digamos, tiene tanto ADSL como fibra, ¿no? Entonces es una mezcla de varios tipos de medios. Sí. Entonces, ahí El me menor pregunto- limita. ¿Perdón? El menor limita. O sea, el tamaño menor. Hay un PPP que funciona con módems analógicos. Es 256 bytes. Ya no está en nuestra tabla, creo ese. Sí, ya lo debo quitar, por desactualizado. Pero había un PPP que era 256 bytes. Ese es el antiguo, con módems analógicos. Entonces, el menor te limita, porque se puede conectar por ATM a 9180, pero ¿qué implica? Que internamente estás manejando 1500, te estás restringiendo. Sale de 1500 y luego tiene una capacidad de 9180, pero ya está saliendo con 1500. No van a ensamblarse 2 o 3 o 4 para que se forme 9180. Imposible. Ya está saliendo con 1500, ya está dividido con 1500. Entonces es el tamaño que viaja. O sea, por tanto, Puede llegarte en 9180 a través de la WAN, pero esos 9180 cuando entra a tu red se fragmenta en 1500 y a ti te llega a 1500. claro, en todo caso, entonces, para mantener ese tamaño, digamos, tendríamos que utilizar la misma tecnología en todo el camino, en Exactamente. todo el trayecto. O tendría que ser, digamos, fibra óptica, FDDI 4352, o utilizar un hypercanal que sería 65535. Como dice el texto, difícilmente se logra eso. En teoría se tiene esto, pero normalmente manejamos 1500. Eso sería por la... Por Ethernet, Bueno, principalmente por Ethernet. O sea, no solamente hablo de Bolivia, ¿no? o sea, Ethernet. la misma comunicación Ethernet, o sea, el mismo puerto es el que maneja esta cantidad. Sí. Fíjense cuando hemos hablado de la trama Ethernet, el tamaño que debería tener. El Ethernet 2 romano, ¿se acuerdan? El Ethernet 802.3, estamos hablando de 1500 más o menos de restricción. Hagan la prueba con esta opción y fíjense cuánto permite mandar su red. Ahí van a darse cuenta cuál es el MTU de su red. ¿Dudas? Entonces, este ejercicio, vamos a hacer un nuevo ejercicio el día de mañana, a las 10:45, para que esto no quepa duda y esté totalmente claro. Esto es importante saber cómo funciona, porque actualmente IPv4 todavía hace esto. En IPv6 ya les he dicho que no. En IPv6 se hace esto. Se sondea cuál es el tamaño de la red y una vez que tengamos el MTU de toda la red hasta el destino, se mandan los datagramas con ese tamaño. Y listo. Seguros de que no se va a fragmentar en el camino. Entonces, podemos poner en don't fragment 1. Para decirle, ya no se va a fragmentar, yo estoy seguro que va a pasar. Y no decirle al router que tiene que hacer un trabajo más. Le estamos librando un trabajo. Estamos descargando su trabajo. Eso es IPv6. O sea que en IPv6 ya no existe la fragmentación. No existe la fragmentación en ruta. Se hace en origen. Si tu datagrama en origen es 15.849, en origen, tú sondeas y para llegar a la China necesitas 1500. Ya has verificado. Entonces, haces una fragmentación y lo mandas en 1500, todo. Y le puedes poner don't fragment 1, porque sabes que ya no va a cambiar. Una consulta, en ese caso, ¿esto quién lo maneja vendrían a ser los ISPs? ¿O me equivoco? No, esto manejan los routers en realidad. O sea, el IPv6 va a ser el router de salida, tu primer router de salida va a ser un sondeo hasta el destino. Y de acuerdo a eso, va a verificar cuál es el MTU de todo el camino, el menor MTU, para que pase tu datagrama. Hace la fragmentación en origen y lo manda. Entonces, ningún nodo intermediario necesita hacer fragmentación más.
porque ya le estás mandando con 1, 1, 1, 1, 1 aquí. Le estás diciendo, ya no tienes que fragmentar, porque estoy seguro que va a pasar. Y para el router intermediario es un trabajo más simple. ¿Qué significa? Esto ya no es un pedazo. Le va a llegar al destinatario, pero ya como un datagrama completo, no como un pedazo. Entonces ellos pueden volver a pedir este datagrama, solamente el destinatario, si es que ha fallado. Pero si estuviésemos en el caso actual de fragmentación en ruta y este pedacito se pierde en el camino, ¿qué va a pasar con el destinatario? Vas a recibir estos dos, estos dos, estos dos y estos 6. Y le va a faltar este. ¿Qué tiene que volver a pedir? ¿Qué vuelve a pedir? El fragmento en realidad. No. Esto, el original. Porque O sea, él no sabe todo. qué pedazo le falta y qué tenía ese pedazo. Él está rearmando y le ha faltado un pedazo. Así que, ¿qué pide? El original. Y otra vez en camino se fragmentará y llegará al destino. O sea, pide todo completo. Pide todo completo. Él no le interesa que esté llegando 20 pedazos. Para él existe un solo datagrama porque tiene que volverlo a armar. Lo que no sucede con IPv6. En IPv6 esto se ha fragmentado en origen ya. Entonces, si este falla, por ejemplo, solamente el destinatario va a pedir ese, porque sabe cuál falla. Cada uno de estos es un datagrama suelto, ya no es un fragmento, porque desde el origen ha partido de esa manera. Entonces, fácilmente puedo decirle al origen, me falta el número A32, mándame ese. Lo vuelve a mandar y lo completa, y lo rearma sin problema el destinatario. La gran diferencia. O sea, la sobrecarga no solo es para los nodos intermedios, también es para el nodo destino. Entonces IPv6 ha optado por hacer que pierdo tiempo inicialmente. ¿Dónde pierdo tiempo? Sondeando de qué tamaño es mi MTU hasta el destino final. Una vez que tengo esto, lo fragmento en origen y lo mando. Y le pongo DOM fragment 1. Ya no necesita fragmentar. Y todos los routers lo hacen pasar y el destinatario agarra y une. Y ya está. Y si falla alguno, solo pide el que falta. Gran diferencia. ¿Está claro? Sí, pero esto me genera una duda más. Estamos diciendo que depende también mucho del medio. Entonces, en IPv6, digamos, bueno, se utiliza todavía lo que es la tecnología híbrida, ¿no? Tanto IPv4 como IPv6. IPv6 en cuestión de fragmentación va a seguir utilizando el MTU de tu red. O sea, no importa si sea IPv6 o IPv4, el MTU de tu red va a seguir siendo el MTU de tu red. Y eso no tiene que ver con el protocolo. O sea, si tu MTU es 1500, IPv6 va a determinar que con 1500 llego hasta la China, sí, entonces lo voy a dividir en 1500 y lo mando. Si tu MTU es 256, va a determinar que 256 llega hasta la China, lo va a dividir en 256 y lo manda. O sea, no tiene nada que ver el hecho de que utilices IPv6 o IPv4. El IPv6 o IPv4 te está facilitando el trabajo en el caso de IPv6 para que inicialmente pierda tiempo, pero después sea fácil. Y el IPv4 lo manda fácil al principio, pero el trabajo es para los nodos intermedios y para el destinatario. Eso provoca congestiones en IPv4. Obviamente, porque el router está generando un trabajo adicional. Aparte de encaminar, tiene que fragmentar o tiene que ensamblar. Mayor carga de Entonces, trabajo. en IPv6, digamos, si encontraría a través, digamos, estamos mandando un paquete de, digamos, 1500, pero más adelante se tropieza con un medio que solamente puede enviar 256. Eso ya va a sondear aquí. Y vas a ver ya. que 256 tiene que llegar hasta el destino. Entonces, agarra el mínimo, porque tiene que pasar. Y lo va a dividir en 256 y lo manda todo. Directamente. Ya no tiene que agarrar más grandes. Solo lo divide entre el más pequeño que ha encontrado para poder pasar. Por eso es que comprueba. El sondeo se hace ahí. Comprueba hasta el destino final. ¿Qué tamaño llega? Ustedes hagan esa prueba. Hagan con su red y díganme el día de mañana qué tamaño les ha permitido pasar. Este ejercicio, simple. Una consultita más, perdón, Inge. Bueno, ¿esto qué implicaría? Mientras más fragmentos, o sea, mientras más fragmentación tengamos, ¿qué implicaría? ¿Implicaría mayor tiempo, mayor costo? Bueno, no sé. Así es.
Pues implicaría mayor tiempo de envío. No, no solamente mayor tiempo de envío, sino que muchos pedazos estén viajando por diferentes lugares. Esos pedazos se pueden perder, esos pedazos se pueden volver a dividir y al destinatario le va a llegar un montón de pedazos que tiene que volver a armar. Es un problema. La fragmentación es un problema. Es por eso que en IPv6 se ha visto por conveniente. IPv4 lo hace, o sea, tiene la posibilidad, pero no lo hace, perdón, de fragmentar en origen. Tiene la posibilidad. Por defecto, fragmenta en ruta, siempre. Entonces, con IPv6 se pierde tiempo al principio, lo fragmentamos y con eso nos aseguramos que no importa que mandemos 1000 paquetes, los 1000 van a llegar y se van a reordenar. Y si uno falla, me van a pedir solo ese uno. Pero si es fragmentación en ruta, del paquete original van a llegar 1000 fragmentos. Si uno falla, 999 llegan bien. Si uno falla, me van a volver a pedir el paquete original. Y todo mi trabajo de los 999 no sirve para nada. La gran diferencia es esa. O sea, al rearmar igual va a pedir, digamos, o sea, se va a perder esa información. Si es fragmentación en ruta, va a tener que pedir el original, no el pedazo que falta. Si es fragmentación en origen, va a pedir el pedazo que falta, porque desde el origen ha salido con un nombre de pedazo. Oye, si es en ruta, entonces pide completo todo completo el paquete original, el datagrama original. Toda la trama. Toda la trama. Todo el datagrama. El completo. Ya. Sí, esos 4 que teníamos, ¿no? Uy, ya. Entonces, eso sería cuando es enrutamiento en línea.